Queridos hermanos, continuamos con nuestro programa Profundizando en la Fe, hoy tratando este tema tan importante, las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, una de esas revelaciones privadas que la Iglesia ha aprobado y que se ha constituido hoy por hoy en un lugar de peregrinación masiva. Acababa de decir que el primer lugar de peregrinación, o sea, donde afluyen la mayor cantidad de peregrinos, hasta ahora es Nuestra Señora de Guadalupe, pero luego le sigue Nuestra Señora de Lourdes. De las 18 apariciones que encontramos en Lourdes, que van desde el 11 de febrero del 1858 al 16 de julio del mismo año, he elegido 7 por la importancia que tienen. La primera, donde hubo el encuentro, la segunda, la llamada la penitencia, la tercera, la fuente, y ahora la cuarta que he elegido, que se dio el lunes 1 de marzo, y aquí ocurre el primer milagro, por eso es que la he considerado significativa. Una señora que tenía un brazo dislocado metió con fe su brazo allí, su mano, en esta fuente, e inmediatamente este brazo volvió a la normalidad, se le recompuso. Ya aquí podríamos decir, en este mismo contexto de las apariciones, se da este primer milagro de esta sanación de esta mujer que con tanta fe se acerca también allí para tocar esta agua y recibe este primer milagro. Lunes 1 de marzo del 1858. La siguiente aparición significativa, a mi juicio, se dio el 2 de marzo de ese año, donde la Virgen María le comunica a Bernardita que le dé un mensaje a los sacerdotes. ¿Y que en qué consistía ese mensaje? El mensaje consistía en que la Virgen le pedía que los sacerdotes debían construir allí una capilla, una pequeña iglesia, pero esto no fue fácil. Con el primero que va a hablar, por supuesto, es con el párroco, pero el párroco no es que cree inmediatamente, no, le dice, mira, tú me vas a traer aquí como prueba de que eso realmente viene de Dios, de que es cierto, pregúntale el nombre a la Virgen, ¿cuál es su nombre? Pregúntale el nombre. Y de eso trata la siguiente aparición de la cual le voy a hablar. La siguiente se dio el 25 de marzo del 1858. Para mí muy importante porque ya la fecha es muy significativa. El 25 de marzo la iglesia celebra la Anunciación de María. Recordemos que del 25 de marzo al 25 de diciembre hay 9 meses. El 25 de marzo la iglesia entonces celebra la Anunciación del ángel a María. Y ese 25 de marzo la Virgen le da el nombre. Ella le pregunta el nombre, porque ya el párroco le había dicho, pregúntale su nombre. Y ¿saben cuál fue su nombre? Dice, yo soy la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Y cuando Bernardita va y le da esta gran noticia a este sacerdote, quedó sorprendido. ¿Y por qué quedó sorprendido? Porque el 8 de diciembre del 1854, es decir, 4 años antes, el Papa Pío IX, que era el pontífice de ese tiempo, había declarado solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción. Y por eso esta noticia, esta muchachita de un campito, podríamos decir hasta poco instruida, ¿cómo iba a saber eso? De ahí que el párroco ahora, que antes se oponía a estas
a estos mensajes, ahora es el primero en defenderla, es el primero en cooperar en la construcción de esta capilla y en ir avalando también cada una de estas manifestaciones que progresivamente se van dando en la historia de Lourdes, en la historia de esta Santa Bernardita. Es importante aclarar, decíamos en los programas pasados, para los que van llevando la secuencia, que podríamos decir, un signo de legitimidad de estas revelaciones no es solamente que no contradicen la divina revelación, que no tienen errores teológicos, que no, podríamos decir que estas personas, las cuales experimentan estas revelaciones, no son desquiciados, no son gentes, podríamos decir, con taras psicológicas, y que son capaces de volver a la normalidad. Después de estas 18 apariciones, Santa Bernardita se va a un convento y comienza a trabajar, e incluso comienza a trabajar con los niños, que le fascinaba trabajar con los niños, y entra en una vida conventual normal. Ahí terminó su vida como una religiosa más. Podríamos ir llevando una vida naturalmente santa, pues estas apariciones por supuesto que le marcaron profundamente, pero va a seguir luego una vida normal. Bien, vamos a seguir con esto de la Inmaculada Concepción, porque es importante seguir fundamentando esto con respecto justamente a todas estas manifestaciones y revelaciones hechas en el 1858 a esta Santa Bernardita Subirú. La Inmaculada Concepción, ¿qué es? Podríamos decir que es ese gran don que hace Dios Padre a la Santísima Virgen María, de que desde el momento de su concepción no estuvo contaminada por mancha de pecado, no fue contaminada por el pecado original, ni tampoco tuvo pecados personales. En María no hubo mancha de pecado, por eso inmaculada, pura, santa. Ahora bien, María fue redimida. Ella fue redimida en virtud a ese plan que Dios tenía con ella, que iba a ser la madre de su Hijo, la madre del Señor. En razón de ella, por tanto, María también fue redimida. Fue redimida antes de contaminarse. Hay un gran teólogo que en la Edad Media explicaba esto más o menos en términos médicos, decía él: así como un médico nos puede curar después que nos enfermamos, también podemos ser, como quien dice, vacunados para no contaminarnos. Podríamos decir, es un ejemplo que no da, por supuesto, toda la lección del misterio, pero sí es una forma un poco de entender esta realidad. Dios es el Dios de lo imposible, y como dice el Salmo, el Señor todo lo que quiere lo hace. María entonces fue preservada en virtud del poder de Dios, en virtud de que iba a ser la digna morada, el templo santo, ese vientre sagrado que el Señor se había elegido para que su Hijo se encarnara, que su Hijo naciera, que viniera a redimirnos del pecado y de la muerte, Como decía ahorita, fue definido el 8 de diciembre del 1854. Por eso las apariciones de Lourdes vienen también como a confirmar esta definición papal. Vienen a confirmar. Y es que Dios, podríamos decir, abre los caminos. Por supuesto que antes de entrar en el fundamento bíblico voy a leer justamente esta definición del Papa Pío IX en la encíclica Ineffabilis Deus. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Desde entonces, pues, se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción
todos los días 8 de diciembre de cada año. Este día fue proclamado, este dogma de manera solemne, como decía, por el Papa Pío IX en esta encíclica, o en esta bula más bien, Ineffabilis Deus, del 8 de diciembre del 1854. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento bíblico de este dogma? Hemos comenzado este programa con el Evangelio de Lucas, donde nos habla de la Virgen, donde nos habla de la encarnación del Hijo de Dios. Lo primero es que no vamos a encontrar explícitamente esta definición en la Biblia, no la vamos a encontrar. Tampoco encontramos la palabra Trinidad, pero sí el Evangelio nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo también la palabra ya habla de la Virgen. Por eso hay un texto también clave del Antiguo Testamento que es Génesis 3:15. Génesis 3:15, donde nos dice la palabra que pondré hostilidad entre ti y la mujer, entre su simiente, entre su descendencia y la tuya. ¿Y cuál es la simiente? ¿Cuál es la descendencia de María? Jesucristo. Y ya aquí se habla de la mujer. Por eso podríamos decir que este es un protoevangelio. El libro del Génesis es como un primer evangelio. Es el primer evangelio porque nos da esta buena noticia. Justamente cuando se está hablando del pecado original, aquí ya aparece la mujer limpia y pura, que va a resarcir todo ese pecado. La mujer y la descendencia, Jesucristo. Pondré hostilidad entre ti y la mujer, entre su descendencia, tu descendencia y la de ella y la suya. Como decía, Jesucristo es esa descendencia, pero también nosotros los cristianos tenemos esta batalla también contra el mal, contra el pecado. Estamos llamados a luchar, a batallar. Estamos en el tiempo de la lucha. Y también cada uno como consagrado a Jesús, como configurado con Cristo, forma parte de esa descendencia, forma parte de ese pueblo. Y María también es nuestra madre espiritual, somos descendientes. Como dice San Pablo, si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos del Padre, coherederos con Cristo, coherederos. Y María, por tanto, es también madre espiritual nuestra, así como concibió a Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo, también ella a nosotros, nosotros somos sus hijos espirituales. Somos sus hijos en el Espíritu, hijos en el Hijo también, hijos en el Hijo, coherederos de Dios, del Hijo y herederos del Padre, herederos del Padre. Ahorita meditábamos ya en el Evangelio de Lucas, que es el otro texto donde nos habla de la Inmaculada Concepción de María como la llena de gracia, llena de gracia. Es decir, desde el mismo momento en que Dios Padre crea su alma, desde el mismo momento de la concepción, aquí ya hay una persona humana, porque en cada ser humano hay una intervención también de Dios que crea el alma. Naturalmente la carne, la materia la recibimos de nuestros padres, pero hay una intervención ahí de Dios. Y esto tiene unas consecuencias. Ahorita, bueno, voy también a tratarlo ahora, las consecuencias del respeto a la vida. El respeto a la vida. Porque no venimos al mundo por casualidad, no venimos por voluntad de Dios. Y solo Dios es el dueño de la vida. Y por eso la vida hay que respetarla desde el mismo momento de la concepción hasta la muerte. Y tenemos muchos testimonios de eso. También tenemos el testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? De Juan el Bautista, del que nos habla el Evangelio, ese que dio ese salto en el vientre, porque ya allí presintió la presencia de Jesucristo, el Señor. Y fue también el signo que tuvo Isabel para decir a María, ¿cómo he merecido yo que venga hasta mí la madre de mi Señor? Esas palabras inspiradas por el Espíritu, inspiradas por Dios mismo. Bien, vamos a parar aquí.
Continuamos en el próximo programa con este tema y seguiremos más adelante. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que sea sea nuestra protectora, sea la madre tierna, que cada uno la acoja, esa madre que está atenta también a cada familia, a cada hijo. Demos gracias a Dios, demos gloria a Dios por tener una madre santa, como la llama la Iglesia Oriental, Santísima, María Santísima, la toda pura, la toda inmaculada, el trono que Dios se preparó para para ser madre de su Hijo, y en ella entonces el pecado que había irrumpido con Eva, la que desobedeció, la Virgen que desobedece, ahora es reparado por María y por Jesucristo, el nuevo Adán, ¿verdad? Ella, Jesucristo Redentor, María corredentora con él. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.